Vamos a disfrutar hoy de una comedia. Ya va siendo hora de que nos riéramos un poco. Desde que hemos empezado esta temporada no habíamos tenido todavía la ocasión de ver una comedia. Y una comedia que es una de las más conocidas de la historia del cine. Pese a que su director, Billy Wilder, no le gustaba muchísimo, quizá por todos los problemas que tuvo para su realización con el código Hays y tal, que luego veremos. La comedia, además, esta comedia, que es nada menos que La tentación vive arriba, tiene una de las escenas más icónicas de la historia del cine y, por ende, uno de los pósters más vistos por todo el mundo y tenidos y coleccionados. Si el otro día, al hablar de Rebelde sin causa, hablábamos de esa imagen icónica de James Dean vestido con la chupa o cazadora roja, los pantalones vaqueros, con ese aire de joven totalmente rebelde, hoy tenemos nada menos que la imagen de Marilyn Monroe intentando sujetarse el vestido para que no se lo lleve el viento que aparece por una de las rejillas del metro. Bien, esa imagen icónica curiosamente no aparece en la película, y, aunque pusieron una imagen, una enorme maniquí de 16 metros en Times Square para anunciar la película con esa imagen, no aparece realmente en la película más que solo las piernas de ella debido a todos los problemas que tuvo con la censura y del código Hays. Bien. Dicho esto, la película se basa en una obra de teatro de muchísimo éxito de George Axelrod, que durante 2 años había triunfado en Broadway, que todavía en el momento que empieza la película sigue en Broadway y que al final seguía tanto que el mandamás de la Fox, Zanuck, tuvo que pagar $175.000 nada menos para que al autor de la obra de teatro para que se pudiera hacer la película, porque habían quedado con él que no se estrenaría la película hasta que no se dejara de poner la obra de teatro en Broadway. Bien, curiosamente, la obra de teatro no tuvo ningún problema con la censura en Broadway, porque sugería de alguna manera que había un adulterio, mientras que en la película la historia queda totalmente blanca, sin ningún adulterio, sino sencillamente esa sensación de este Rodríguez, así le llamábamos antiguamente a los maridos que se quedaban solos en casa mientras su mujer y sus hijos iban de vacaciones durante el verano. Este Rodríguez, digo, pues se queda extasiado con la belleza que vive en el piso de arriba, en el piso de los Kaufman que le han dejado durante el verano a esta chica. Bien, como se puede ver, el argumento era un argumento muy interesante para dar toda una serie de diálogos con gracia para ese gran individuo que es Billy Wilder y que es capaz de crear todas unas situaciones cómicas como nadie en el mundo, ¿no? Bien, vamos entonces con el director y luego analizaremos los actores y las partes de la película. Billy Wilder, conocido, bueno, aquí en España le solemos pronunciar así, Billy Wilder, en realidad su nombre es alemán y debía ser Billy Wilder, y en Estados Unidos le llaman Wilder, pero nació en Austria. Bueno, nació en el Imperio Austrohúngaro, porque es de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, y de hecho nació en una ciudad, en un pueblo pequeño de la Galitzia, que ahora pertenece a Polonia. Pero a los 2 años y medio se trasladó a Viena porque sus padres tenían una gran cadena de hoteles, restaurantes, que se vino abajo con la Primera Guerra Mundial y se empobrecieron a raíz de ello, pero que hasta ese momento vivían holgadamente. Él no quiso ser médico ni abogado como quería su padre, sino periodista. De hecho, es famosa la anécdota de que fue a entrevistar a Freud y Freud le mandó a casa con cajas destempladas porque no le gustaban nada los periodistas, y tuvo que hacer una serie hasta deportes, participó en diversos periódicos. De ahí emigró a Berlín. Y en Berlín, que entonces era una ciudad mucho más movida, con una cultura más avanzada de la que tenía Viena, que estaba un poco retrógrada de esos momentos, todo el mundo habla maravillas de los años de Berlín, del periodo de entreguerras, hasta que los nazis se hicieron con el poder. Debió ser un momento estelar tanto de la cultura como de la música, y estaba Schoenberg y otros muchos que andaban por ahí. Bueno, el caso es que los 7 años que vivió en Berlín se lo pasó como nunca, aprendió un montón y empezó a hacer guiones, dejó casi el oficio de periodista y empezó a hacer guiones para la UFA, la célebre productora alemana pre-nazi, donde trabajaba Fritz Lang y toda una serie de gente de primerísimo nivel, tanto directores como guionistas. En esa época él la recordaba como el mejor momento de su vida, pero cuando llegan los nazis al poder, él es de familia judía, de hecho su madre murió en los campos de exterminio de Auschwitz. Tuvo que huir primero a París y de ahí el salto a los Estados Unidos, a donde llegó
nada menos que en París hizo una pequeña película con Daniel Dery, llegó con Peter Lorre. Peter Lorre es el célebre actor de M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, y es uno de los grandes actores de la UFA durante esos momentos, pero claro, cuando llegó a Estados Unidos malvivieron los dos juntos en un piso, pasaron hambre. Le recordarán a Peter Lorre sobre todo por ser el secundario de Casablanca, no todo el secundario de primerísimo nivel, o de Arsénico por compasión, tenía una cara muy especial. Bueno, pues los dos se dirigen a Hollywood, malviven, él empieza a enviar guiones. Esto es un tema que habitualmente la gente no suele valorar, que es que cuando un director alemán se muda a Inglaterra, que lo hicieron varios por culpa de Hitler, bueno, el director se puede ir haciendo aunque no conozca demasiado el idioma, pero un guionista, una persona que dedica todo su talento a escribir en otro idioma es complicadísimo. Y entonces él narra todo lo que tuvo que hacer para aprender inglés bien al nivel de tener chispa. Yo he dado alguna clase en inglés, bueno, alguna no, bastantes clases en inglés en Inglaterra, puedo decir que es complicadísimo hablar en otro idioma con cierta gracia, cierto tono inteligente, ¿no? Bien, el caso es que Billy Wilder lo consiguió y uno de sus primeros guiones, la Paramount lo aceptó y desde el año 34 le dio un trabajo. Ya saben que en aquel entonces los guionistas estaban a sueldo de los estudios, como los directores y como los actores, esos grandes estudios de Hollywood, y la Paramount fue el hogar de Billy Wilder desde el 34 hasta el 54, justo antes de esta película. Tuvieron la suerte o la gran idea de asociarle a Charles Brackett, que era un novelista muy serio, que le enseñó a escribir con gran holgura y con un estilo elegante, y ambos, Brackett y Wilder, llegaron a formar una pareja muy buena. Su primer guión fue La octava mujer de Barba Azul, de Lubitsch. Aprendió un montón de Lubitsch, otro emigrante que había venido del imperio también austrohúngaro y de Alemania, emigrando a Estados Unidos, y con Lubitsch aprendió todo lo que es el mundo de la comedia en un verdadero genio, como era él, como era Lubitsch y como luego fue Billy Wilder. Bien, de hecho, su último guión, antes de comenzar, bueno, es el guionista de Ninotchka, nada menos. Para muchos el guión más divertido de la historia. Y yo no iba a decir ahora, iba a hablar de Bola de Fuego, que me parece igual de bueno o quizá mejor, porque justo antes de comenzar como director hizo el guión de Bola de Fuego, esta famosa historia de los 7 intelectuales que están creando una enciclopedia y que Barbara Stanwyck se mete allí como una Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, pues ese guión tan bueno hizo que por fin le dieran la posibilidad de ser director. Él decía que quería ser director porque el guionista es como el tío que hace la cama y luego viene el director y duerme en ella, ¿no? Y que él quería también dormir en la cama que él había hecho. Bien, el caso es que se creó esa simbiosis director-guionista tan espectacular en Billy Wilder, que solamente ha habido 2 de este nivel, que son Mankiewicz y él, los dos, qué pareja, ¿no? Mankiewicz y Wilder. Bueno, pues los dos son los grandes directores guionistas, porque primero fueron unos enormes guionistas y luego los guionistas de sus propias películas, con lo cual espectacular. De hecho, de los 21 nominaciones que tiene Billy Wilder de la Academia a los Oscars, la mayoría son por guión, y de hecho al final ganó 2 Oscars como director y 4 como guionista, con lo cual realmente es interesante ver que su papel como guionista no lo abandonó hasta el final. Me he centrado un poco en los orígenes de Billy Wilder, porque habrá posibilidades de hablar mucho de él después, para que se vea cómo es la llegada de un hombre en la emigración al Hollywood antiguo y cómo va creando hasta crear su propio estilo. Bien, Wilder ha pasado a la historia del cine como el gran autor de comedias, y todo el mundo recuerda por Con faldas y a lo loco, por El apartamento, por Irma la dulce, por En bandeja de plata, etcétera, por Avanti, ¿Qué ocurrió entre tu padre y mi madre?, etcétera. Todo ese tipo de comedias, no digamos nada primera plana, pero realmente Billy Wilder es un autor de primerísimo nivel también en los dramas, porque no me digan ustedes El crepúsculo de los dioses o Fedora o Perdición, me parecen unas películas impresionantes. Y no digamos nada cuando se pone el hombre a hacer esos guiños que hace de, por ejemplo, la crítica al comunismo en 1, 2, 3, que yo creo que va un poco por binomios la obra de Wilder, porque tiene su antecesor en esa película tan maravillosa que es Ninotchka, ¿no? De tal manera que el guión es suyo, y por lo tanto la unión de 2, como El crepúsculo de los dioses y Fedora, también forman un grupo.
Y es un hombre realmente polifacético. A mí me encantan todas y cada una de sus películas. Es impresionante. Las 26 películas que hizo son todas ellas realmente magistrales. Bueno, pues vamos entonces un poco con la película de hoy, con la Tentación viva arriba. Por cierto, me encanta el nombre en castellano. Hubo una época en que los nombres, cuando los traducían al español, los cambiaban y le daban un cierto toque. Por ejemplo, La ley del silencio, en inglés se llamaban Los muelles y realmente pues, no tiene tanto sentido. Y esta película se llamaba en su día The Seven Year Itch, que es sería traducido La picazón del séptimo año, que realmente es un título que en castellano queda horrendo. Con lo cual, La tentación vive arriba me parece un texto. Esto es por salvar lo que siempre se dice, que los títulos en español son peores. Tal. Hay veces que no, hay veces que los mejoran, ¿no? Como High Noon, Solo ante el peligro y algunos otros. Bueno, el caso es que con la obra de Axelrod, el amigo Bilder empezó a hacer su guión. Invitó a Axelrod a unirse al guión y aparecen los dos en los títulos de crédito. Es famoso para que se vea lo diferente que es el teatro y el cine, que cuando llegó Axelrod a su casa con el guión bajo el brazo, el guión de la obra de teatro completa, Billy Wilder dijo, sí, nos vendrá muy bien como tope de la puerta, porque lo dejó en el suelo directamente. Hay otros que dicen que dijo, vamos a tapar esa raya, esa grieta que hay en el suelo. Total, que no le interesó para nada el guión de la obra de teatro, porque el cine es otro mundo y entonces cuéntame las historias, yo las voy intentando narrar a nivel cinematográfico. Y ese ha sido el gran guión que al final surge de la película. Bien, para hacer realmente el papel estelar de la película, este hombre que se queda en casa y que se llama Sherman y que en la primera escena de la película vemos que se va su mujer y su hijo de vacaciones, intentó buscar a una persona que se adecuara perfectamente al papel y encontró a Walter Matthau. Walter Matthau, que luego trabajó con él en cantidad de películas, fue un descubrimiento del propio Billy Wilder, pero no querían la productora, porque no lo he dicho, era la Fox, al cesar él con el 54 con la Paramount, acabó harto con Sabrina, su última película, con la Paramount. La Fox le pide que sea él el que haga el guión. Eso tampoco le gustaba mucho porque antes se le habían ofrecido a George Cukor dirigir esta película y él acepta incluso hacerla en color. A él no le gustaba mucho el color. Recuerden que El apartamento o la propia Con faldas y a lo loco, que son muy posteriores, son en blanco y negro. Acepta el formato scope, que estaba de moda, como hemos visto al este del Edén y en Rebelde sin causa, y acepta el hacerlo en color deluxe, lógicamente no en Warner Color, porque era solamente de la Warner. La Fox tenía un color que se llamaba deluxe. Bueno, pues con esos previos asuntos hace un guión muy interesante, pero que de alguna manera tiene que acoplarse también al nuevo formato y al color. Bueno, Walter Matthau es rechazado por la Fox porque les parece una persona poco conocida y al final recurren a Tom Ewell. Tom Ewell era el que estaba haciendo la obra de teatro en Broadway y todo el mundo opina que probablemente con Walter Matthau la película hubiese sido más profunda, aunque totalmente vamos a ser generosos con Tom Ewell, la verdad es que lo hace bastante bien y de hecho le dieron un Globo de Oro. En fin, es una de las personas que digamos más, incluso un Tony en el teatro le dieron por esta obra. Tom Ewell está, digamos que bien. Quizá Walter Matthau efectivamente lo hubiera hecho con más profundidad. Lo malo es que la personalidad de Marilyn Monroe, que es espectacular a partir del momento que aparece en pantalla, al final eclipsa un tanto a Tony Ewell y al final casi es una película de Marilyn Monroe cuando él tendría que ser el protagonista. A Tony Ewell le pueden haber visto en otras películas como La costilla de Adán, pero luego se dedicó mucho a la televisión y de hecho su último papel fue en Se ha escrito un crimen con la Fletcher y digamos que malogró su carrera cinematográfica por dedicarse solo a la televisión. Vamos con la gran actriz, con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no les ocurre lo que me ocurrió a mí cuando era joven, que pensé que era solamente una rubia tontita, con muy poca categoría para actuar. Representaba para mí un tanto ese aspecto del cine que menos me gusta, ¿no? La cosa tipo farándula, de si se casa con uno o con otro, las fotos, digamos, sencillamente sensuales, ese tipo de cine que dices, esto no es el séptimo arte, ¿no? Pero no olvidemos que Marilyn Monroe era una grandísima actriz y de hecho intentó mejorar a lo largo de toda su vida y se matriculó incluso antes de esta película
película en el Actors Studio, se hizo amigo de Lee Strasberg. Lee Strasberg estuvo enseñándole a actuar especialmente y delante de sus compañeros del Actors Studio para que hiciera realmente los papeles muy bien, y al final dijo que lo había conseguido. Y realmente en esta película lo que hace Marilyn Monroe es reírse de sí misma y del papel que tiene. Es como Schwarzenegger cuando se ríe de sí mismo. En este caso yo creo que Marilyn Monroe se ríe de la rubia tontita porque el personaje es una caricatura, es casi una chica absolutamente ingenua, absolutamente desconocedora casi de todo. Hay una escena divertidísima que dice, le ha puesto el segundo concierto de Rachmaninoff para piano, Sherman, y ella dice, esto es música clásica, ¿no? Y el otro dice, sí, lo he reconocido porque no cantan, ¿no? Y frases como esta está llena toda la película, absolutamente, con esa carita que pone de niña tonta cuando hace el anuncio de la pasta de dientes, ¿no? Bien, Marilyn Monroe en esta película está muy bien, y no solo está muy bien, sino que empleando ese papel de rubia tonta consigue hacer unas actuaciones realmente sorprendentes, y en algún momento le roba totalmente la película a Tony Well. A partir de aquí, aunque le costó muchísimo llegar al estrellato, ella realmente comienza el año, aunque empezó en el año 47, el año 50, cuando hace dos papelitos, uno en La jungla del asfalto y otro en Eva al desnudo, cuando se ve la capacidad que tiene, y a partir de ahí empiezan a darle papeles, empieza a ser ya más conocida. Y ya en este momento estaba en la cumbre de su carrera, y a partir de aquí consigue ya independizarse de la productora, de la Fox en su caso, y poder ganar más dinero porque tenía un contrato donde ganaba menos que muchos otros. A partir de aquí se hace famosísima, a raíz también del escándalo que se produjo con la película, que relataré al final, y por su divorcio con Joey DiMaggio, y a partir de aquí pues ella ya se le empieza a notar algo de su autodestrucción, empieza a tomar barbitúricos, empieza a intentar ser una persona que no era. Hay una famosa entrevista en la que cuenta Eli Wallach, el famoso malo de Los Siete Magníficos, que iba con ella en un taxi, y al pasar por Times Square y ver esa imagen suya de la falda que he dicho antes, inmensa, comentó, mira, esto es lo único que ven de mí, con una tristeza impresionante. Con lo cual, a partir de ahí empieza ella también a cuestionarse su propio modo de vida, su propio modo del cine, y hace solamente 5 películas, y el año 62 morirá con una sobredosis de barbitúricos. Como un juguete roto totalmente, manejado por unos y por otros, y realmente parece que tenía un coeficiente de inteligencia bastante grande, aparte de esa belleza natural que todo el mundo conoce. Bien. Del resto de los actores solamente voy a citar a Oscar Homolka, que me parece un genio. He citado antes Bola de Fuego, ahí es uno de los 7 intelectuales. Oscar Homolka es otro de estos que tuvo que salir huyendo porque estaba casado, era también de origen austriaco, pero estaba casado con una judía alemana, estuvo en Berlín también, y al final tuvo que huir y se vino también a los Estados Unidos, y siempre ha hecho unas actuaciones para mí francamente interesantísimas. Y aquí hace una que es la del psiquiatra divertísima. Yo creo que es una de las escenas más divertidas, además recordando Billy Wilder, el famoso diván de Freud que había visto en aquella entrevista que he dicho al principio, pone ahí un diván en el propio despacho de Sherman. Muy divertida esa escena y muy bien llevada, con ese absoluto genio que tenía para el diálogo, porque realmente, pese a la censura, o mejor, gracias a esta, tiene que buscar que la chispa salga de aquí y de allá de un modo especial, ¿no? Bien. Y voy a citar a dos que no tienen nada que ver con la actuación, pero que son dos personas de quitarse el sombrero. Alfred Newman, el autor de la banda sonora, es la persona que más bandas sonoras ha tenido nominadas junto con John Williams. 45 bandas sonoras, bueno, John Williams 49, pero bueno, 45 bandas sonoras nominadas al Oscar, de los cuales ganó 9 Oscars. En fin, es el que hizo las músicas de John Ford, y desde El prisionero de Zenda, Oboyes, hasta Aeropuerto, que es su última película en el año 70, justo cuando se muere, porque no vivió muchos años, vivió 69, creo recordar. O sea, empezó con 30 años, pues tuvo una larga y productiva misión en Hollywood de hacer esas bandas sonoras que hasta nuestros días nos llegan al oído, etc. Y el otro es Saul Bass. Saul Bass era su segunda película para hacer los títulos de crédito. Era un diseñador neoyorquino
que empezó con Carmen Jones y hizo siempre esos títulos de crédito increíbles que si los ven en la película cómo empieza con esos cuadraditos o rectangulitos que van abriéndose, de lo más sencillo y de lo más eficaz. Saul Bass trabajó muchísimo con Hitchcock, Psicosis, con La muerte en los talones, trabajó con Otto Preminger, para mí la mejor es la del Cardenal, y solo en los títulos de crédito hizo los increíbles títulos de West Side Story, y en los últimos días trabajó con Martin Scorsese. Vean la delicadeza preciosa de los títulos de crédito de La edad de la inocencia, por ejemplo. Es dificilísimo citar a un director de diseño de titulares, pero realmente Saul Bass se lo merece. Bueno, entonces vamos con algunas cuestiones de la película. La primera es la caricatura que representan algunos personajes, ¿no? De hecho, son tan caricaturescos que de alguna manera eso es lo que nos hace reír. Ya hemos hablado del personaje de Marilyn Monroe, que por cierto no tiene nombre, es la chica de arriba, lo cual le da más interés. Y él es el típico Rodríguez, pero que tiene una imaginación desbordante. Una imaginación que hace que las escenas más divertidas sea lo que él se imagina que va a suceder. A veces la conversación que tiene con su mujer, que no está presente, sino que está en su imaginación delante, es divertidísima, y a partir de ahí toda la película. Bueno, pues esa caricatura la lleva a cabo muy bien Tony Well y realmente es lo mejor de la película porque eso permite todo tipo de cuestiones alrededor de ellas, ¿no? De esa imaginación. Hay un momento en que él dice, hay personas que tienen los pies planos, hay gente que tiene canas, yo tengo una imaginación desbordante, ¿no? Bien, y luego la propia película es una caricatura total, porque al principio aparecen los indios de Manhattan, los indios que estaban en la isla antes de la llegada de los holandeses y luego los ingleses, y aparece una parodia de lo que va a ocurrir después en el siglo XX con los indios, ¿no? Realmente es una pequeña cuña ahí que mete Wilder y realmente es sorprendente. Y luego una serie de parodias que hace que me encantan a lo largo de toda la película. Por ejemplo, la primera vez que ve a ella, la chica, en el balcón, es como una parodia de una obra de teatro de Romeo y Julieta, pero a ella se le ha caído una tomatera, ¿no? Y entonces él está hablando de la tomatera desde abajo, además le cogen un picao, tal. Es decir, es un remedo del famoso balcón de Romeo y Julieta. Tiene una escena calcada de aquí a la eternidad, película que acababa de triunfar unos años antes, en la playa, ¿no? Con un beso como el que se da Deborah Kerr y Burt Lancaster en esa película. Otra parodia que me encanta es la parodia sobre los médicos, ¿no? Ha habido uno que le ha prohibido beber, otro que le ha prohibido el tabaco, en un momento dado busca desesperado ahí un tabaco, pero sobre todo me encanta la escena del restaurante este medio vegetariano donde ha tomado solo cosas relativas a la soja. 40 años después de que yo me enterara que la soja era una cosa saludable y que me enterara de todos los problemas que hay para utilizarla, aparece en la película y aparece todo un menú de soja que lo relata él y luego, no digamos nada, ese final divertidísimo cuando declara ella en una de sus imaginaciones la camarera y solamente le recuerda por el número de calorías que se había tomado, que es ahora quizá la cosa que más nos fijamos. Con lo cual, 40 años antes, 50 años antes, todo esto en una parodia preciosa, en una caricatura de esas de Billy Wilder sensacional. Tiene caricaturas prácticamente de todo, o sea, porque si continuamente te vas haciendo idea de cómo, del psicoanálisis, como he dicho antes, es muy divertida la película, tremendamente divertida, con esas parodias tremendamente que va poniendo a lo largo de toda la película. Pero al final, para llegar a la verdad, porque hoy solo voy a hablar de esto de Billy Wilder porque podríamos estar hablando horas de él. Pero todas sus películas, al final, realmente lo que hace es mostrarte la verdad. Al final de Crepúsculo de los dioses se ve la verdad, al final de Fedora se ve la verdad, al final de Perdición, uno de sus mejores dramas, se ve la verdad. Y al final de todas las películas, incluso de Con faldas y a lo loco, esa famosa frase de no todo el mundo, soy yo un hombre, pues nadie es perfecto, que por cierto está en su tumba en Los Ángeles pone, soy un escritor, nadie es perfecto. Bueno, pues todo eso está realmente en las películas de Billy Wilder que termina. Y aquí ella le deja unos labios rojos, le dice que no se quite para que su mujer no sea tonta y se dé cuenta de lo que tiene, pues porque al final lo que ha ocurrido, que no ha sido nada, sencillamente porque es una historia blanquísima al final, pues realmente sea la verdad, ¿no? Cuando él va en busca de su mujer. Bueno, en realidad la película se desarrolla prácticamente en interiores, hay algunos exteriores, y esto es lo que voy a terminar con la famosa escena del vestido. Esa escena se rodó en Lexington Avenue, nada menos que en pleno Nueva York. Y la Fox hizo además una campaña diciendo se va a rodar, y con lo cual estaba llena de gente, absolutamente llena de
cantidad de curiosos, y cuando se levantaba la falda, que había que hacerlo varias veces para que la toma fuera buena, todo el mundo pues comentando y tal, de tal manera que no sirvió para nada. Por si fuera poco, un individuo, un periodista, invitó a Joey DiMaggio, al que en ese momento era su marido, a que viniera, que estaba en Los Ángeles, a que viniera a verla en la escena. Y cogió un enfado impresionante. Esa noche en el hotel prácticamente rompieron, y cuando llevaban 9 meses de matrimonio se rompió el matrimonio prácticamente por esta escena. Para que los que se hagan idea, Joey DiMaggio era en ese momento el número 1 del béisbol norteamericano. Era algo así como Cristiano Ronaldo o Messi casados con la gran actriz del momento. De tal manera que para los españoles, para que lo entiendan, qué era esa pareja. Bien, el caso es que la escena no se pudo llevar porque el ruido de la calle era espectacular, y al final se hizo en estudio. Se volvió a crear en estudio el cine y la escena, y por el código Hays se cortó de tal manera que no aparece el cuerpo entero, con la falda intentando aguantarla, sino solo las piernas, como lo pueden ver en la película. De tal manera que lo que luego fue la propaganda fue más explícita que la propia escena en sí misma, que no pasa de ser una escena en la que se ven, como cualquier bailarina, una parte de las piernas de Marilyn Monroe. Por cierto, que siempre me he preguntado por qué en esa escena, porque la rejilla es muy estrecha, por qué y lleva unos zapatos de tacón de aguja, por qué no se le mete entre las rejillas, cosa que le ocurre a la mayoría de las mujeres, me imagino, que pasan por ahí. Bien, el caso es que la escena, esto es una broma final, la escena es francamente buena, francamente icónica, pero al final terminó no siendo exactamente lo que se pretendía en la película. Hoy por hoy vista, la película es de una ingenuidad y de una belleza y de un color prácticamente, yo diría que un color es pastel, casi no la color de la oficina, etcétera, que tiene que ver mucho con todo lo que es el cine en color en esos momentos de la Fox, de las comedias, incluso de Doris Day. Bien, en definitiva, una película que marcó la historia de Hollywood a nivel de comedias, que lanzó a la fama a Marilyn Monroe más todavía de lo que ya lo era, de famosa, y que al final resume, aunque a él no le gustara mucho su producción, resume las teorías de Billy Wilder sobre lo que es una buena comedia, un buen guión y unos personajes que al final, como todos ellos, se encariña con ellos y acaban mostrando la verdad que llevan dentro.